Ok, buenas tardes. Yo voy a presentar hemofilia A y B. La hemofilia B también es conocida como la enfermedad de Christmas. Vamos a empezar. Ok, pues un resumen breve de la enfermedad o como introducción. Vamos a ver que las hemofilias son trastornos hemorrágicos hereditarios frecuentes causados por deficiencia del factor de coagulación 8 o 9. En este caso, el 8 es de la A y el 9 es el de la B. La hemofilia A es una deficiencia del factor 8, va a afectar alrededor del 80% de los pacientes con hemofilia. O sea que con esta hemofilia se van a hacer la mayoría de los pacientes que vamos a encontrar. Y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9, van a ser idénticas en cuanto a manifestaciones clínicas y alteraciones de las pruebas de detención sistémica, pero las de hemofilia B van a ser entre 10 a 20% de los pacientes que vamos a encontrar en este tipo. El grado de eficiencia del factor determina la probabilidad y la gravedad de la hemorragia, o sea que puede haber leve, moderada y severa. La hemorragia en tejidos profundos y articulaciones suele aparecer pocas horas o después del traumatismo en estos pacientes. Ok, en su etiología, pues la hemofilia es un trastorno hereditario que se debe a mutaciones de lesiones o inversiones que afectan al gen del factor 8 o del factor 9. Como estos genes se van a localizar en el cromosoma X, la hemofilia que afecta casi exclusivamente a varones. La frecuencia de la hemofilia A va a ser en uno de cada 5.000 recién nacidos vivos, que como les mencioné va a ser el 80% aproximadamente de todos los casos que vamos a ver. Y la hemofilia B se puede encontrar en uno de cada 30.000 recién nacidos vivos, o sea, no es tan frecuente, que va a ser el 20%. Aquí tenemos el patrón de herencia de la hemofilia, por ejemplo. En el primer caso, vamos a tener una mujer portadora del gen de la hemofilia, va a transmitir el cromosoma X afectado, con la posibilidad de que la mitad de sus hijos puedan ser afectados, un varón sano y otro con hemofilia, una hija portadora y una hija que no es portadora. En el segundo caso, vamos a encontrar que las hijas de hemofílicos son siempre portadoras, puesto que solo heredan el cromosoma X afectado del padre. Ningún varón es afectado, puesto que heredan el cromosoma Y del padre. Y en el tercer caso, encontramos que en la unión del padre hemofílico y madre portadora, pueden haber hijas portadoras, hijos hemofílicos e hijas hemofílicas. En este caso ya se puede presentar en mujeres. Ok. El cuadro clínico de los pacientes con hemofilia va a ser generalmente hemorragias tisulares, van a presentar hemartrosis, hematomas musculares y hemorragias retroperitoneales. Las hemorragias pueden ser inmediatas o producirse lentamente, lo que va a depender del grado del traumatismo y de la concentración plasmática del factor 8 o 9, dependiendo de la hemofilia que presente el paciente. A menudo se va a percibir dolor cuando comienza la hemorragia, a veces antes de que aparezcan otros signos hemorrágicos. La hemartrosis crónica o recurrente puede causar sinovitis y artropatía. Aún un traumatismo de cráneo sin importancia, algo como muy leve, puede provocar una hemorragia intracraneana en pacientes con hemofilia. Y la hemorragia en la base de la lengua puede causar comprensión de la vía aérea, que esto va a ser potencialmente fatal. En la hemofilia leve, que van a ser pacientes con concentraciones de factor del 5 al 25% de las normales, puede haber hemorragia excesiva después de una operación o de alguna extracción dental, que estos van a ser los más leves. En la hemofilia moderada, que las concentraciones de factor van a ser del 1 al 5% de los normales, este suele causar hemorragias después de traumatismos mínimos, un poquito ya más severos que alguna extracción dental o que alguna cirugía que ya es más controlado. Y la hemofilia grave, que es una concentración de factor 8 o 9 menor del 1% de lo normal, causa hemorragias graves toda la vida, que suelen comenzar poco después del nacimiento, por ejemplo, hematoma del cuero cabelludo después del parto o hemorragia excesiva tras la circuncisión, en dado caso que se le practica a nuestro paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los signos y síntomas que van a presentar esos pacientes, como es la hemartrosis, que aquí se puede ver la presencia de sangre en las articulaciones, que pues normalmente va a provocar dolor, tumefacción y edema. También podemos ver aquí a un paciente con edema, aquí el hematoma, aquí también podemos presentar, aquí vemos la hemartrosis, aquí también vemos otros diferentes hematomas y aquí vemos una hemorragia en el cerebro.
Ok, pues el diagnóstico para estos pacientes va a ser un recuento de plaquetas, el TP, el TTP, el análisis de factor pues, 8 y 9 para ver su deficiencia. En ocasiones, actividad y antígeno de factor von Willebrand y composición de los multímeros. La hemofilia se va a sospechar en pacientes con hemorragias recurrentes, hemartrosis sin causa reconocida o prolongación del TTP. Si se presume una hemofilia, se tiene la sospecha, se deben evaluar los niveles de TTP y de TP, el recuento de plaquetas y realizar un análisis del factor 8 y 9. En la hemofilia hay prolongación del TTP, pero el TP y las plaquetas casi siempre van a ser normales. Los análisis del factor 8 y 9 van a determinar pues, el tipo y qué tan grave está presentando la hemofilia, este, para ver si va a ser leve, moderada o ya la severa. Las concentraciones del factor 8 también pueden disminuir en una enfermedad de von Willebrand. Por esto también se van a medir la actividad y el antígeno del factor von Willebrand y su composición multimérica en pacientes con hemofilia A de diagnóstico reciente, en particular si el trastorno es leve y los antecedentes familiares indican que el trastorno afecta a miembros de la familia tanto de sexo masculino como femenino. Esto como para saber si es la enfermedad de von Willebrand o está presentando la hemofilia A. También a veces es posible precisar si una mujer es una verdadera portadora de hemofilia A, determinando la concentración del factor 8. De modo similar, la determinación de factor 9 a menudo indica un portador de hemofilia B. También se puede utilizar en análisis de PCR de DNA que incluye el gen del factor 8, que estos se van a realizar en centros especializados y puede usarse para el diagnóstico de estado de portador de hemofilia A y para el diagnóstico prenatal de hemofilia A mediante biopsia de vellosidades coriónicas. Esto se va a realizar a las 12 semanas o mediante amniocentesis a las 16 semanas. Estos pronósticos van a llevar un poquito de riesgo de aborto del 0.5 al 1% más o menos. Tras la exposición reiterada a la reposición de factor 8 o 9, alrededor del 30% de los pacientes con hemofilia A grave y el 3% de los que tienen hemofilia B van a desarrollar isoanticuerpos, que son holoanticuerpos contra el factor 8 o el factor 9, dependiendo del tipo de hemofilia, que estos van a inhibir la actividad coagulante de cualquier factor 8 o el factor 9 adicional infundido. Por lo tanto, deben investigarse isoanticuerpos en nuestros pacientes con sospecha de hemofilia o que ya están diagnosticados. Ok, ahora vamos a pasar al tratamiento, que el tratamiento pues, va a ser un reemplazo del factor deficiente, ya sea tanto el 8 como el 9, ahí dependiendo del tipo de hemofilia que tenga. Y ahorita ya se encuentran fármacos el puro factor que esté faltando en el paciente. También en ocasiones se puede utilizar antifibrinolíticos. Si los síntomas sugieren una hemorragia, el tratamiento debe comenzar de inmediato, aún antes de completar el diagnóstico o de llegar ya a confirmar la enfermedad. En la hemofilia A debe aumentarse en forma transitoria la concentración de factor 8, alrededor del 30% de lo normal para prevenir hemorragia después de una extracción dental o para abordar una hemorragia articular incipiente. 50% de lo normal si ya hay evidencia de hemorragia articular o intramuscular grave. Y 100% de lo normal antes de cirugía mayor o si la hemorragia intracraneal, intracardíaca o de otro tipo potencialmente es fatal. En la hemofilia B pueden administrarse el factor 9 como producto de viralmente inactivo purificado o recombinante cada 24 horas. Las concentraciones de corrección del factor son las mismas que se manejan en la hemofilia A, van a ser las mismas en la hemofilia B. Sin embargo, para alcanzar esas concentraciones, la dosis debe ser más alta que en la hemofilia A, porque el factor 9 es más pequeño que el factor 8 y a diferencia de muestra una extensa distribución extravascular. También vamos a encontrar que se puede utilizar el plasma fresco congelado porque contiene factor 8 y 9. Sin embargo, a menos que se realice intercambio de plasma, en general no es posible administrar suficiente plasma entero a los pacientes con hemofilia grave para aumentar los factores deficientes a concentraciones que prevengan o vayan a controlar sus hemorragias. Por consiguiente, ¿qué se debe hacer? Pues se debe usar plasma fresco congelado solo si se requiere tratamiento de reemplazo rápido y no se dispone de concentrado de factor o el paciente presenta una coagulopatía aún no definida con precisión. Esto quiere decir que vamos a utilizar solo el plasma cuando se necesite actuar de manera rápida
Cuando no se tenga el factor ya concentrado, el puro factor deficiente, o que nuestro paciente presente una coagulopatía que aún no sabemos cuál es con precisión. Ok, aquí tenemos una tablita donde nos dice las dosis del factor 9 y 8 en el tratamiento sustitutivo de la hemofilia severa y moderada. Aquí podemos ver en la indicación al lado izquierdo que, por ejemplo, aquí vamos a encontrar hemorragias en articulaciones y músculos, sangrados nasales o de encías y hematuria. En la hemofilia A, la dosis de concentración del factor 8 va a ser de 20 a 30 unidades por kilogramo, eh, unidades internacionales por kilogramo, sobre kilogramo, y en la hemofilia B va a ser de 40 a 60. Y la duración del tratamiento va a ser una dosis única o cada 24 horas. Y así nos va explicando con cada indicación o cada caso de alguna, en cada caso de la hemofilia. Su prevención. Pues los miembros de la familia que son portadores pues van a tener que identificarse para que se les pueda ofrecer un asesoramiento genético para ver si sus hijos, sus descendientes van a presentar van a presentar estas enfermedades. Para prevenir el sangrado, los pacientes deben evitar la aspirina y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos porque estos inhiben la función plaquetaria. Es esencial la atención odontológica regular, de manera de poder evitar las extracciones dentales o la cirugía odontológica, y deben administrarse fármacos por vía oral o intravenosa. Las inyecciones intramusculares pueden causar hematomas. Los pacientes con hemofilia deben vacunarse contra la hepatitis B debido a que van a estar pues, expuestos. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad o de la hemofilia A y B va a ser la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia adquirida y otras causas de TTPA prolongado con TP normal, como el déficit del factor 2, del factor 12, precalicreína o cininógeno de alto peso molecular, hemofilia adquirida, falta del factor 11, anticoagulante lúpico y HNF. Ok, el pronóstico para las personas con hemofilia A y B, pues es que son capaces de llevar una vida relativamente normal, siempre y cuando tengan pues su tratamiento. Y si tienen hemofilia A o B, pues deben hacerse chequeos regularmente con un hematólogo. Eso es lo único que, para que les lleve su seguimiento y pues puedan tener una vida normal, entre comillas. Ahora vamos a pasar al síndrome de Williams. Ok, pues el síndrome de Williams es una enfermedad genética que afecta a muchas partes del cuerpo. Esta se va a caracterizar por discapacidad intelectual leve a moderada, personalidad con características únicas, rostro distintivo, problemas del corazón y vasos sanguíneos. Este síndrome es causado por falta de algunos genes de una región específica del cromosoma 7. Este se puede heredar de forma autosómica dominante, aunque la mayoría de los casos que vamos a ver pues van a ser esporádicos. O sea, quiere decir que no va a haber ningún otro caso en la familia. Y tiene una incidencia de un caso en cada 20.000 nacidos vivos. O sea que es moderadamente frecuente. Ok, en su etiología, pues el síndrome de Williams es causado por la pérdida o lesión de material genético de una región específica del cromosoma 7, localizado en el brazo largo de este mismo cromosoma y en la región de las bandas 11 y 23. La región perdida va a incluir más de 25 genes y los investigadores y científicos que pues, investigan esta enfermedad, vayan la redundancia, creen que la pérdida de varios de estos genes contribuyen a los rasgos característicos de esta enfermedad, como por ejemplo los genes que se pierden en el síndrome de Williams van a incluir el CLIP2, ELN, GTF21, GTF21RDI y LIMK1. La pérdida del gen ELN resulta en anomalías del tejido conectivo y los problemas cardiovasculares, como son la estenosis aórtica supravalvular. Las deleciones del genes CLIP2, GTF21, GTF21RDI y el EIMK1 parecen resultar en las dificultades características que se relacionan con tareas visuales y espaciales, el comportamiento peculiar que presentan estos pacientes y otras dificultades cognitivas que se van a observar. La pérdida del gen GTF21RD1 también puede contribuir a las características faciales características de este síndrome. En la mayoría de los casos, el síndrome de Williams pues, no se va a heredar,
como ya se mencionó, sino que va a ser esporádico. Eh, se producen eventos, se producen como eventos aleatorios durante la formación de las células reproductivas, ya sea óvulos o espermatozoides, en uno de los padres de las personas afectadas. El síndrome de Williams se va a considerar una condición autosómica dominante porque una copia del cromosoma 7 alterado en cada célula es suficiente para causar este trastorno. Una persona con síndrome de Williams va a tener una probabilidad del 50% de transmitir la enfermedad a sus hijos en cada embarazo. Ok, ahora vamos a pasar al cuadro clínico. Las señales y síntomas del síndrome de Williams pueden ser variados, pero lo que más comúnmente se va a observar en estos pacientes va a ser la discapacidad intelectual leve o moderada, la apariencia facial característica que va a ser frente amplia, nariz corta o con una punta ancha, mejillas llenas y boca ancha con labios gruesos. Su personalidad va a ser extrovertida, afable y amistosa y tienden a preocuparse mucho por otras personas. El problema médico más grave que van a presentar estos pacientes es un tipo de enfermedad del corazón que se va a hacer la estenosis aórtica supravalvular, que esto puede ser fatal. Otras señas y síntomas que pueden presentar estos pacientes, vamos a encontrar anomalias del tejido conectivo, hipercalcemia en la infancia, retraso en el desarrollo, problemas de coordinación, baja estatura, pubertad temprana, problemas en los ojos y en la visión, problemas gastrointestinales y problemas urinarios. Entre las complicaciones vamos a encontrar depósitos de calcio en los riñones y otros problemas renales, la muerte, pues en casos poco frecuentes debido a anestesia, insuficiencia cardíaca debido al estrechamiento de los vasos sanguíneos y dolor abdominal. Aquí podemos ver una imagen de un paciente con el síndrome de Williams y sus características clínicas faciales, que son como el aumento del tejido alrededor de los ojos, suelen tener rostro de diablillo, que es que tienen labios gruesos, nariz respingada y la frente amplia. Las mejillas van a ser protuyentes y caídas con región malar poco desarrollada. Van a tener dientes pequeños con mala oclusión dental, la voz ronca y la mandíbula pequeña. Aquí también podemos ver ya otros dos pacientes con el síndrome de Williams eh, para observar sus rasgos faciales. Ok, el diagnóstico, pues actualmente es posible confirmar el diagnóstico por métodos moleculares, que esto se va a hacer en el 95% de los casos, que como quien dice va a ser la prueba de oro para diagnosticar estos pacientes. El método diagnóstico más utilizado se denomina FISH, que es hibridación in situ fluorescente, que consiste en aplicar un reactivo a un trozo de ADN de la región del cromosoma 7 y en las bandas afectadas, marcado con fluorescencia sobre los cromosomas obtenidos de una célula del paciente, que normalmente pues, va a ser de la sangre. También se pueden utilizar métodos de imagen para detectar anomalías en el corazón, arterias renales y sistema nervioso. Pero pues como les digo, el principal método diagnóstico va a ser el FISH. El tratamiento, pues no existe un tratamiento en sí para esta enfermedad, pero lo que se utiliza pues es tratar los síntomas, como una cirugía para corregir problemas del corazón, programas de intervención para los problemas de comportamiento, sobre todo para el problema de déficit de atención y ansiedad, programas de educación especial para los problemas de aprendizaje, terapias físicas, modificación de la dieta, medicación para tratamiento de la hipercalcemia como corticoides u otra medicación, medicamentos supresores de las hormonas sexuales en los casos de pubertad temprana, medicamentos para hipertensión o el estreñimiento, tratamiento de los problemas de los dientes y evitar suplementación de vitaminas que contengan vitamina D. El pronóstico en estas personas, pues tienen cierto nivel de discapacidad intelectual, lo que pues sí les va a tener un poquito de complicación al querer llevar una vida normal. No irán tanto como el estándar debido a varios problemas de salud y otras posibles complicaciones y requieren cuidadores de tiempo completo y a menudo viven en hogares de grupos supervisados. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.